Buenos Buenos días, días. profe. Hola, Buenos profe. días. ¿Alguien ingresó sin aceptar? Ya. Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase. Vamos a empezar a ver nuestra clase de ciencias naturales, ¿sí? Por favor, les voy a pedir que busquen su libro, perdón, y se ubiquen en la página número 144. Su libro de ciencias naturales, página 144. Ya, profe. Ok, cuando ya todos tengan el libro, por favor me avisen. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Bueno, chicos. ¿Qué página, profe? 144. El tema que vamos a ver hoy es un tema bastante interesante que sé que les va a gustar. Profe. Entonces, dejen sus libros abiertos, ¿sí? Porque vamos a ver primero las láminas de PowerPoint, porque vamos a ver la clase mediante PowerPoint, ¿sí? Después vamos a realizar las actividades del libro. Entonces voy a Profe, empezar. Dígame, Juan. ¿puedo leer? Sí, ahorita lee, por favor. Ya, profe. Entonces, hoy el tema que vamos a ver se llama fenómenos geológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué fotico hay aquí? Aquí hay una imagen. ¿Qué sea esta imagen? ¿Qué nos habla esta imagen? ¿De la contaminación? ¿De la contaminación? ¿Segura? Sí, es, profe. No De habla los de desastres contaminación. naturales. Ajá, pero ¿qué es la imagen? ¿Qué está pasando en la imagen? Derrumbes, terremotos. Eso, hay como un terremoto, ¿verdad? Como un derrumbe, como un temblor que hizo que todos los edificios se cayeran, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que pasa cuando ocurre un terremoto? Se derrumban casas. Sí. Se derrumban casas y se rompen todas las casas. Ajá. Y solamente se derrumban casas. También mueren personas. También mueren personas, ¿verdad? Si es un terremoto de bastante magnitud, ¿verdad? Se hunden las casas. Ajá, y ahí Emily ya nos está hablando de un tipo de terremoto, chicos. Hay diferentes tipos de terremotos, ¿sí? Los terremotos se pueden clasificar según el tipo de movimiento. Hay movimientos que son así, pueden prestar atención así, ¿sí? Este es un tipo de terremoto. Hay un terremoto que hace que las cosas más bien se hundan, como habla Emily, y hay terremotos que hacen que las cosas más bien salgan, ¿sí? Sobresalgan, haya un levantamiento de tierra. Esos son algunos tipos de terremotos. Pero todo vamos a verlo más adelante con más detenimiento. Entonces vuelvo a compartir mi pantalla. Por favor, presten atención a la pantalla. Luego vean el libro, ¿sí? Pero necesito que vean aquí porque aquí tengo imágenes bastante interesantes para que ustedes puedan entender. Entonces, ¿qué es el relieve y cómo se forma? El relieve es el conjunto de irregularidades y formas variadas que existen sobre la superficie de la Tierra, tanto en la corteza continental como en la corteza oceánica que se encuentran bajo el mar. Por otra parte, el relieve cambia constantemente, no permanece inalterable. Dichos cambios tienen lugar debido a procesos endógenos producidos en el interior de la Tierra y a procesos exógenos que lo modelan en el exterior sobre la superficie terrestre. En pocas palabras, chicos, ¿qué son relieves? Nosotros podemos decir que relieves son montañas, ¿sí? Entonces, este tipo de relieve hace que nuestra Tierra no sea uniforme, que no sea plana, sino que tenga unas irregularidades. Hay montañas muy altas, hay montañas que no son tan altas, hay volcanes,
hay cordilleras como la cordillera de nuestros Andes, ¿sí? Todas estas irregularidades se llaman relieve. Y aquí nos dice una cosa muy importante, la Tierra está en constante movimiento. La Tierra no permanece intacta, ¿sí? Por eso es que gracias a tantos movimientos de placas tectónicas, a todo este cambio de relieve, es que se ha dado los continentes como los conocemos ahora. Desde la formación de la Tierra hace millones y millones de años, siempre ha estado cambiando, ¿sí? Los continentes se han estado moviendo, antes estaban pegados, empezaron a separarse, antes donde había hielo ya no hay, los océanos caéticos subían y bajaban, entonces esos son cambios que hay en la Tierra y esos cambios nosotros los podemos ver hasta el día de hoy. No son tan extremos, pero sí provocan cambios en nuestro relieve. Estos cambios que yo les estoy hablando, por ejemplo, los continentes, que los continentes han cambiado, se ha hundido parte de los continentes, otros han sobresalido. Esto no es que ocurra en 2 años. Estos procesos se llevan a cabo en miles de años, millones de años, ¿ok? Estos cambios. Ahorita estamos en un proceso de cambio que lleva algunos años, algunos miles de años, y pues es la manera más estable que ha tenido la Tierra, ¿sí? Si se siguen produciendo algunos cambios, en unos millones de años a lo mejor la Tierra volverá a moverse, ¿sí? Quién sabe cómo sean los continentes en un futuro. Entonces, estos relieves nosotros los podemos ver los podemos ver aquí en la Tierra, ¿sí? En la superficie rocosa, como montañas. Pero también hay relieves subterráneos, ¿sí? O relieve que está en las profundidades del mar, porque también hay volcanes que están en el mar, hay montañas, hay ciertas cordilleras que no sobresalieron, sino que están en las profundidades. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí lo que es un relieve? Sí. Ok. Entonces aquí hay una imagen de la cantidad de relieves que tenemos en nuestro planeta. Tenemos con nieves, tenemos más altos, tenemos más pequeños, tenemos volcanes. Todo esto se llama relieve, porque son irregularidades, ¿sí? Si nuestro planeta fuese totalmente regular, no hubiese nada, estuviese todo lisito. Estuviésemos todos a la misma altura, al mismo nivel del mar. Estuviésemos al nivel del mar, pero no. Están todas estas elevaciones que cambian de altura. Tenemos muy altas, tenemos muy bajas, ¿ok? Y esto también nos ayuda a que haya diferentes tipos de vegetación o de biomas. Procesos endógenos. Entonces, hablamos, como estaba aquí, ¿sí? Que el relieve de nuestro planeta cambie. Y estos cambios tienen lugar debido a procesos endógenos, ¿sí? De adentro, de interior, porque son cambios que se producen dentro de la Tierra. ¿Se acuerdan todas las capas que nosotros vimos de la Tierra? Bueno, este movimiento de estas capas son endógenos porque están dentro de ellas. Y hay procesos exógenos que están fuera de ellas, que están en la superficie terrestre. Entonces vamos a ver cuáles son estos procesos endógenos. La corteza terrestre está formada por distintas placas que se desplazan lentamente flotando sobre el manto de magma. A causa de estos movimientos se provocan cambios en el relieve tales como. Entonces vamos a ver cuáles son los cambios que provocan. Es importante saber, chicos, que nosotros, nuestros continentes, ¿sí? Nuestros océanos, todo está constituido por placas. Y estas placas están en constante movimiento. ¿Por qué? Porque están sobre el manto de magma. ¿Quién sabe qué significa magma? ¿Qué será magma? Profe, el magma es de la lava. Muy bien, eso es magma, ¿sí? Esta capa caliente como lava con residuos, ¿verdad? Que están en constante movimiento. Entonces, las capas están sobre este manto de magma, por eso es que se está moviendo, porque el magma nunca está
nunca se queda estable a menos de que se enfríe. Pero si están altas temperaturas, el magma sigue estando en movimiento. Entonces, estos procesos endógenos que ocurren dentro de la Tierra pueden causar este tipo de cosas. Primero, los rips y las grietas. Entonces, Lazo, por favor, léame, por favor, qué son rips y qué son grietas. Ya, profe. Rips y grietas. Producidas por el alejamiento entre dos placas tectónicas, placas tectónicas al distanciarse, perdón. Las plazas, sí, las plazas No, ¿por qué me entre dice place, mi amor? Ahí no hay E, ahí es una A. placas entre sí, el magma sale al exterior y al enfriarse se convierte en corteza terrestre. Muy bien, gracias, Juanse. Entonces estamos viendo el primer movimiento de las capas tectónicas. Una de sus clases es la que yo decía, es de que se divide las placas tectónicas, ¿sí? Entonces hacen unas grietas. Esas grietas son bastante profundas, chicos, ¿sí? Son bastante profundas. La foto que les puse aquí es de una grieta que se cayó no hace mucho en África, ¿sí? Y dividió este territorio en dos. Por eso aquí la gente, pues, conmocionadas van y se toman fotos. Entonces, al abrirse esta grieta, pues la magma donde flota estas capas tectónicas salen a la superficie, pero no salen hasta arriba porque no es un volcán, sino salen, se elevan un poquito y se convierten en una corteza terrestre porque se enfrían, ¿ok? Entonces aquí tenemos el primer ejemplo que son las grietas. Vamos con el segundo tipo de desastre, ¿sí? Los volcanes. Martín, por favor, ayúdenme a leer los volcanes. Los volcanes se forman una consecución de coches de dos placas, una oceánica. Vuelvo a leer, mi amor, está leyendo mal. Así que los volcanes que se forman como consecuencias de choque de dos placas, una oceánica y una continental. La placa introduce en la zona del oceánica. Se saltó una línea. Se introduce en la zona No, mi amor, se saltó una línea. Estamos en el choque de dos placas, una oceánica y una continental. La placa oceánica. La placa oceánica, al quedar por debajo de la continental, se introduce en la zona de subducción, en donde, al sufrir altísimas temperaturas, se transforma en magma y al fundirse. El exceso de magma crea tal presión que termina provocando su salida al exterior y formando volcanes. Ok, muy bien. Denme un momento que alguien está solicitando ingresar. Entonces, estamos hablando de los volcanes. Entonces, los volcanes, a diferencia de las grietas que las placas se separan, este es un choque de dos placas. Una continental, porque viene del continente, ¿sí? Debajo del continente, y una oceánica, porque son estas placas que están en el mar, en el océano. Entonces, este choque hace que una se levante. Y la que queda por debajo, chicos, esta empieza, es tanta la temperatura, es tanta la presión, ¿sí? Que esta se funde y hay tanta magma bajo tanta presión que el magma busca un lugar por donde salir. Y así es que explotan y sale esta magma al exterior. Porque recuerden que siempre donde hay presión,
siempre estos gases, siempre estos fluidos, ya sean gases o ya sean líquidos, buscan un lugar por donde salir, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una olla de presión, que es una olla donde la mamá hace comida, ¿sí? Se llama olla de presión porque contiene tanta presión, ¿sí? Que los alimentos se cocinan súper rápido, pero tienen una válvula donde sale el gas, ¿verdad? Porque siempre estos fluidos buscan dónde salir. Entonces, los volcanes no lo vamos a ver todavía bien porque lo vamos a dejar al final de la clase para estudiar y a profundidad lo que son los volcanes, ¿sí? Pero este es otro tipo de desastre. Vamos con los terceros, que son el tercer desastre, que son los pliegues. Profe, Isabelita. Ajá, léame usted. Ya, profe. Pliegues, producidos por el choque de dos placas continentales que da como resultado la formación de una ondulación en la superficie. Si el material sobre el que ha formado el pliegue es excesivamente rígido, terminará fracturándose, convirtiéndose en una falla. Ujú. Entonces, uno de los bloques se eleva, el otro se hunde y nacen montañas. Sí, entonces aquí tenemos los pliegues, chicos. Igual el pliegue es el choque de dos placas, pero a diferencia de los volcanes, las dos placas son continentales, sí, están aquí en la parte rocosa, en el continente. Entonces, ¿qué hace? Que una placa pues sobresalga y generen, o pueden ser estos tipos de pliegues, ¿sí? O pueden generar algún tipo de falla que hace que se levante un relieve y se caiga una montaña, ¿sí? Entonces, aquí hay una imagen donde se pueden ver, miren cómo chocan las placas y miren la formación tan bonita que hacen, ¿sí? Miren. Por eso se llama pliegue, porque son como pliegues. Este es uno de los tantos pliegues que hay. Hay muchísimos y muchos son muy bonitos, bastante llamativos. Estos son en formas de zigzag. Hay otros que son en formas ondulatorias, ¿sí? Como así, como montañas. Entonces podemos ver aquí clarito lo que son las placas, ¿ok? Profe, ese pliegue está formando la letra Z, pero al revés. Ajá, sí. Vamos con los procesos exógenos, ¿sí? Ya vamos a hablar de cuáles son estos procesos que se crean no dentro de la Tierra, sino afuera. Entonces, los procesos exógenos son los cambios que se producen por procesos exteriores, exógenos, sobre la superficie terrestre y estos pueden causar las siguientes cosas. Erosión, ¿sí? Entonces, Isabelita Villavicencio, por favor, léame qué es erosión. Erosión, que es el desgaste continuo que sufren los materiales rocosos. Este desgaste puede conducirlos incluso a la desaparición. Entre los agentes directos que provocan erosión se encuentran los fenómenos meteorológicos tales como la lluvia, el viento, los cambios de la temperatura, etc. Muy bien, chicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de erosión es el desgaste de las rocas, ¿sí? De los materiales rocosos. Las rocas, aunque son bastante sólidas y bastante fuertes, se desgastan. Claro, no vemos el desgaste no es en 2 años, en 3 años, son a lo largo de miles de años, ¿ok? ¿Y cómo se pueden desgastar las rocas? Bueno, mediante el agua. Esto es un ejemplo de las rocas que están en la costa, ¿verdad? En la playa. Al constante choque de las olas con estas rocas, poco a poco las van desgastando, ¿ok? Estas olas continúan, estos choques continuos. También cuando llueve, ¿sí? Empieza a erosionar la roca, el viento también en lugares donde hace mucho viento y el cambio de la temperatura. Entonces, pues esto es un cambio exógeno porque es externo, ya estamos viendo aquí, que no es por un factor interno de la Tierra, sino por factores que están en nuestra troposfera. Entonces, aquí está el ejemplo más claro de erosión, que es, por ejemplo, en las costas de la playa. ¿Ok? Vamos ahora con
Transporte, por favor, Micaela Gualota. ¿Sí está Micaela Gualota? ¿Por qué están usando el chat? Ok. Ok, Micaela Velasco está pidiendo leer. Ya. Ya va, Transporte. dime un momentico. Ok. Déjeme ver si está Micaela Gualoto. Ya. No, no está Micaela Gualoto. Déjeme otra vez poner en la pantalla. Léame, por favor, Velasco. Ya. Transporte. ¿Qué es el cambio de lugar por desplazamiento de los materiales que están sufriendo un proceso de erosión? Como ejemplo, podemos pensar en una riada de arrastrar todo lo que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Muy bien. Bueno, esto para todos, tienen que mejorar esta lectura. No, están leyendo muy mal, chicos. Tienen que mejorar la lectura. Por favor, practiquen aunque sea 15 minutos diarios leyendo en voz alta, ¿ok? Porque así es que se practica. En voz alta, no mentalmente. En voz alta para que sea más fluido y, por favor, están leyendo a las carreras. No, esto no es de leer rápido. Tómense su tiempo para pronunciar palabra por palabra, ¿ok? Entonces estamos hablando del transporte, ¿sí? No tiene ninguna ciencia, sino el transporte es eso. Cuando ya la piedra está erosionada, cuando hay estos sedimentos de estas rocas, ¿sí? Lo que hace es que estas pueden ser transportadas, pueden ser llevadas gracias a, por ejemplo, los ríos. Los ríos, cuando hay una crecida, cuando las corrientes de los ríos están muy fuertes, lo que hacen es arrastrar todos estos materiales que han sido desgastados, ¿verdad? Y ya vamos a ver hacia dónde los llevan con el proceso de sedimentación, que es el lugar en el donde finalmente se han depositado todos estos materiales desplazados, ¿sí? Entonces vemos aquí la erosión, por ejemplo, tenemos esta parte baja de esta montaña, que por efecto de la lluvia, por efecto de la lluvia o por efecto del viento, por las temperaturas, ¿sí? Ha empezado a erosionarse. Todos estos sedimentos empiezan a bajar al río, ¿sí? Y el río trabaja como un transporte, donde lleva todo esto hacia el mar o hacia el lago para que todos estos materiales se sedimenten. Cuando hablamos de sedimentación, chicos, es que se van al fondo, ¿sí? Al fondo del mar. Entonces, todos estos materiales, ¿dónde terminan? Aquí, asentándose en las profundidades marinas. ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí, chicos? Con el proceso exógeno. Yes. Ok. Ahora vamos a estudiar la actividad volcánica, ¿sí? Como es un tema tan profundo y tan amplio, vamos a estudiarlo con detenimiento. Entonces, la actividad volcánica. Valentina Carvajal, por favor, Ya, léame profe. esta. La actividad volcánica. El vulcanismo constituye quizá la manifestación más evidente de la actividad interna de la Tierra, constituyendo una pieza fundamental para la elaboración de la teoría de la tectónica de placas. Por otra parte, las 2/3 partes de la superficie planetaria están constituidas por rocas volcánicas, basaltos oceánicos, y guardan enormes reservas de materias primas aún inexplotadas. Además, las emisiones gasosas de los volcanes fueron el origen. ¿Profe? Gaseosas, mi amor. Las emisiones gaseosas de gas. ¿Verdad? Fueron el origen de la
fueron el origen de la primitiva atmósfera y el clima en buena medida sigue dependiendo de la actividad volcánica. Ok, chicos, perfecto, gracias. Entonces, el vulcanismo constituye la manifestación de la actividad interna de la Tierra, ¿sí? Ya vimos por qué ocurren los volcanes, el choque de dos placas tectónicas, una oceánica y una continental, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Estas actividades volcánicas, chicas, están desde que se inició la Tierra, ¿sí? Desde que la Tierra se inició, ha realizado consecutivas erupciones volcánicas que antes, cuando no existía atmósfera, cuando no existían ningún tipo de organismo vivo, estas actividades volcánicas lo que hacían es botar a su exterior moléculas y átomos con materiales tóxicos, como el dióxido de carbono, como el metano, ¿sí? Pero más adelante todas estas erupciones dio lugar a que se formara la primera atmósfera. Y con el paso de los años y la existencia de microorganismos que sí podían respirar con estos gases tóxicos y luego hacer un proceso químico y transformarlo en oxígeno, es que por fin se forma la atmósfera como nosotros lo conocemos. Más adelante se forma lo que es la capa de ozono. Entonces, para que ustedes vean que la actividad volcánica tuvo relevancia en la Tierra como la conocemos hoy en día, ¿ok? De cierta manera, la actividad volcánica nos favorece hasta cierto punto. Sabemos que genera grandes catástrofes y bueno, y pueden ser muy peligrosos. Pero sepan que las 2/3 partes de la Tierra está constituido por volcanes, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante para ubicar estos volcanes. Magnetismo y vulcanismo. ¿Quién quiere leer esta lámina? Yo, pro. Que no haya leído, ¿no? Josué ya leyó, Velasco ya leyó. Vamos a ver, yo escojo a quién va a leer. ¿Está Emily Pérez? Sí. Sí, profe. Emily. Ok, Emily, mi amor, léame. Abandonó la reunión, profe. Abandonó la reunión. Yo, profe. Pero Se unió. Ya va. Emily, por favor, lea y después continúa leyendo Abigail. magnetismo y vulcanismo. Okay. El fenómeno volcánico tiene su origen en el magnetismo. Si en una zona de la corteza o del manto se dan las condiciones de presión y temperatura adecuadas, se generan masas fundidas que se abrirán camino hacia la superficie. Hay un punto, Emily, tiene que detenerse cuando hay un punto. Parte de él se emplazará y cristalizará en el interior de la propia corteza, pero parte conseguirá llegar a la superficie, iniciándose la actividad volcánica. Ok, entonces el vulcanismo tiene mucho que ver con el magnetismo, ¿sí? Recordemos que el magma se llama magma porque está constituido por ciertos metales en estado líquido, ¿sí? El metal más importante que está en estado líquido es el hierro, que el hierro, ¿sí? El óxido de hierro constituye lo que es la magnetita, que la magnetita tiene propiedades de magnetismo. Entonces, este movimiento de magma es un movimiento también magnético, que es lo que produce que se ocasionen los volcanes. Vamos a ver cuáles son las partes del volcán. Entonces, aquí hay un volcán, chicas y chicos, como es por dentro y como es por fuera, ¿sí? Tenemos esta tubería, si le podemos decir, por donde empieza a ascender, a subir el magma. Esto se llama chimenea principal, ¿sí?
Es la más grande, la más profunda, se llama chimenea principal. Luego nosotros vemos que hay unas ramificaciones más pequeñas, estas se llaman chimeneas secundarias, ¿ok? Porque son pequeñas. Hay muchas que incluso ni siquiera salen a la superficie. El material que nosotros vemos color naranja, pues evidentemente nosotros lo conocemos es la lava, ¿sí? Que puede salir por la chimenea principal, expulsando lo que son nubes de cenizas, bombas volcánicas, que son productos volcánicos de mayor tamaño, como rocas, expulsando gases. Y cuando sale la lava, pues mucha empieza a descender y con la temperatura y el contacto con el aire, pues lo que hace es enfriarse, ¿sí? Y se empieza a condensar. Entonces esto se llama colada de lava fría, que empieza aquí. Y también hay una capa que son de las erupciones anteriores. Cuando el volcán erupciona y la lava empieza a bajar, se empieza a solidificar y se queda ahí. Y próximamente se va a juntar con la nueva lava, que va a pasar por el mismo proceso de enfriamiento, ¿ok? Ya, aquí está la lava sólida de erupciones anteriores también. Entonces, así es el volcán por dentro, como una montaña con un orificio por dentro en donde pueden salir estos materiales. Abajo de todo esto están lo que son las placas y abajo de las placas está el magma. ¿Ok? Tipos de erupciones volcánicas. Entonces nosotros conocemos los volcanes y nosotros decimos, bueno, el volcán explotó, el volcán erupcionó, ¿sí? Pero cuando un volcán erupciona, chicos, puede erupcionar de diferentes formas, dependiendo en dónde se encuentre, dependiendo de su estructura. No es que un día explota de una manera y otro día explota de otra manera, no, no. Un volcán tiene su tipo de erupción que va a ser de esa manera hasta que exista ese volcán, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos. Uno de esos tipos es de tipo hawaiano, ¿sí? Se llama tipo hawaiano porque generalmente estos volcanes se consiguen en Hawái. Este tipo de erupciones, ¿sí? Se llaman efusivas. ¿Qué quiere decir eso? El magma posee pocos gases y sólidos, de modo que se expulsan lavas líquidas muy fluidas que recorren grandes extensiones sin producir explosiones violentas. Los volcanes presentan pendientes muy bajas. Uno de este ejemplo hawaiano es el Kilauea. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este volcán efusivo? No es tan sólida el magma que tiene, sino el magma es súper líquido. Entonces, al ser líquido, el magma es más fluido. Pero, ¿qué pasa con estos volcanes? Estos volcanes generalmente no son muy altos, no son de gran altura, son más o menos bajos. Entonces, aquí tenemos este tipo de volcán, ¿ven? El magma es súper líquido y vemos que es un volcán pequeño. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman efusivos. El siguiente tipo de volcán, tipo vesuviano o vulcaniano, que son erupciones explosivas. ¿Qué pasa con estos volcanes? ¿Sí? En cambio, en este tipo de volcán, el magma posee una cantidad de gases disueltos. Al acercarse a la superficie, el magma se desgasifica, es decir, sueltan los gases y se transforma en un líquido repleto de burbujas gaseosas, que son liberadas por medio de explosiones, llegando a generar nubes de cenizas ardientes. Generan conos volcánicos con grandes pendientes. ¿Qué pasa con estos volcanes? Son de mayor altura y lo que expulsa mayormente son gases, no tanta magma. Por ejemplo, este. ¿Ven? ¿Ven la cantidad de gas que emana? Es una nube de gas combinada con cenizas. Y podemos ver que este volcán es mucho más alto. Uno de estos volcanes es el Vesubio. ¿Sí? Por eso se llama tipo vesuviano, porque uno de estos volcanes se llama Vesubio. También está el Etna.
Seguimos con el otro tipo, el tipo paliano. Este ya es el último. Son explosiones explosivas. ¿Esto qué quiere decir? El magma, en este caso, es muy viscoso y se solidifica antes de salir al exterior, taponeando el conducto volcánico. El tapón se ve empujado por la presión de los gases de la cámara magmática hasta que explota violentamente, llevándose consigo todo el cono volcánico. Se generan nubes ardientes de polvo y gas que arrasan todo a su paso. Entonces, estos son los volcanes más peligrosos. ¿Por qué? Porque el magma que está en el interior lo que hace es solidificarse, o sea, se enfría, ¿sí? Se vuelve roca y lo que hace es que tapa la salida del volcán. Y al tener este movimiento de magma y este tapón, lo que hace es que su presión aumente y la presión manda todo al exterior con una fuerza que hace que todo este material sólido salga al exterior a grandes kilómetros y pueden recorrer grandes distancias y pueden ser súper peligrosos. Uno de estos volcanes pueden ser el Mont Pelé o el Krakatoa. ¿Sí? Aquí vemos un dibujo. Sí, este no es una imagen, sino un dibujo de cómo es el volcán y vemos cómo está botando de todo, magma, gas, ¿sí? Ahora, vamos a estudiar con detenimiento, vamos a ver si nos queda un tiempo. Vamos a dejar hasta aquí, ¿sí? Para la próxima clase estudiar lo que son los productos volcánicos, es decir, qué productos expulsan todos estos volcanes a su exterior, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Qué son fenómenos geológicos? Los fenómenos geológicos son los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y así. Ok, ¿sí? Fenómenos geológicos son aquellos tipos de desastres naturales que se forman ya sean por factores internos de la Tierra o externos, ¿sí? Un ejemplo de factores internos. ¿Cuáles pueden ser estos factores internos? Aquí está, se los vuelvo a poner en la pantalla. Tenemos las grietas, tenemos los volcanes y tenemos los pliegues. Esos son los tres factores internos: grietas, volcanes y pliegues. Ahora díganme por favor factores externos. ¿Cuáles son un ejemplo de factores externos? La meteorización, el transporte, la sedimentación. Sí, meteorización es erosión. La erosión, el transporte y la sedimentación. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar del volcán. ¿Alguien recuerda cuáles son las partes del volcán? Yo, profe, yo. Ajá, dígame. A ver, primero chimenea principal, lava sólida de erupciones. No, las partes del volcán. Tenemos la chimenea principal, tenemos La las chimenea chimeneas principal. secundarias. Chimenea secundaria Ujú. y también era La lava, la lava. el cráter, muy bien. La isla volcánica. Puede ser que esté en una isla volcánica, perfecto. El conito, esa cosita de roquita del volcán. La magma. Y de ahí en adelante bota lo que son los residuos volcánicos como la lava, Piedras.
exactamente ceniza, gases, ¿ok? Bueno, chiquitos, vamos a dejar la clase hasta aquí para continuar el día jueves y nos vemos ahorita en estudios sociales, ¿ok? No, profe. Chao.